Hola, ¿cómo están? En esta primer clase de reacciones químicas les voy a contar sobre las reacciones que pueden sufrir los diferentes compuestos orgánicos. Ustedes se estarán preguntando qué es una reacción química. Una reacción química es un proceso de transformación en el cual una o varias sustancias, que vamos a llamar reactivos, se transforman en sustancias nuevas que vamos a llamar productos. Normalmente una reacción química se representa mediante una ecuación química. ¿Qué es una ecuación química? Una representación simbólica de la reacción, de esa transformación en donde los reactivos se transformaron en productos. Y en una ecuación química lo que hacemos es utilizar la flecha para marcar el sentido en el que ocurre la reacción química. Entonces, sabiendo esto, ahora vamos a estudiar algunas de las reacciones químicas de los compuestos orgánicos, empezando por los alcanos, alquenos, alquinos y compuestos aromáticos. Bueno, la primera reacción de la cual vamos a hablar es la sustitución de alcanos. Esta reacción se lleva a cabo, como lo indica la palabra, cuando se sustituye un hidrógeno perteneciente a ese alcano por otro átomo. En este caso vamos a hablar de la sustitución de un hidrógeno por cloro. Como el cloro es un halógeno, esta reacción de sustitución también se llama halogenación. ¿Qué necesitamos? Primero, una molécula de cloro. Fíjense que la molécula de cloro está formada por dos cloros unidos por un enlace covalente. Y por otro lado necesitamos un alcano. En este caso elegí el propano. Fíjense que tiene 3 carbonos y todos enlaces simples entre carbono, por eso es que se llama propano. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es el hidrógeno que va a ser sustituido? Porque tenemos un montón de hidrógenos en la molécula de este alcano. Siempre los hidrógenos que se van a sustituir son los que pertenecen a carbonos menos hidrogenados. ¿Qué quiere decir? El hidrógeno que se va a sustituir va a ser algunos de los que pertenecen al carbono que tengan menos hidrógenos. En este caso el carbono central, fíjense que solamente tiene 2 hidrógenos, mientras que los otros carbonos tienen 3 hidrógenos. Es por eso que alguno de estos 2 hidrógenos puede ser sustituido en esta reacción química. ¿Está bien? Siempre se van a sustituir los hidrógenos que pertenezcan al carbono menos hidrogenados. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense que tenemos en el carbono 2 un hidrógeno que también está unido por un enlace simple al carbono. Lo que va a suceder es que uno de los átomos de cloro va a robarse ese hidrógeno, dejándole el lugar libre al otro átomo de cloro que va a formar un enlace simple con el alcano. De esta manera se llevó adelante la sustitución y se formó el 2-cloropropano. ¿Qué necesitamos para que esta reacción ocurra? Siempre necesitamos luz y calor, si no la reacción no va a ocurrir. Otra de las reacciones químicas que llevan adelante los alcanos es una reacción de combustión. En este caso hablamos de una combustión completa. La reacción de combustión completa sucede cuando el alcano reacciona con oxígeno en exceso. Eso quiere decir que tenemos muchísimo oxígeno, de más de lo que necesita la reacción, para dar dióxido de carbono y moléculas de agua. ¿Está bien? Otro producto muy importante de esta reacción es que genera muchísimo calor. ¿Sí? Y este tipo de reacciones de combustión es utilizada, por ejemplo, en el funcionamiento de los motores. ¿Qué necesita esta reacción para poder ocurrir? Para que empiece a funcionar la reacción, necesita mucho calor, por ejemplo, el calor de una llama. Entonces, ¿qué queda claro para resumir estas dos reacciones? Los alcanos pueden sufrir sustitución, por ejemplo, halogenaciones, o también pueden sufrir una combustión completa, donde el alcano, en este caso yo elegí el butano, reacciona con un exceso de oxígeno para dar dióxido de carbono más agua. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las reacciones características de alquenos. Pero antes quiero recordarles que los alquenos tienen una característica principal en su estructura, que es la presencia de un doble enlace entre carbonos. Este doble enlace es muy importante porque es el que va a determinar las características de las reacciones que vamos a ver a continuación. Las primeras que vamos a ver son reacciones de adición.
Por ejemplo, podemos tener dentro de las reacciones de adición una reacción de hidrogenación. Para eso necesitamos una molécula de hidrógeno. En esas moléculas de hidrógeno tenemos dos hidrógenos, dos átomos de hidrógenos, unidos a través de un enlace simple. Eso quiere decir que cada hidrógeno comparte un electrón con el otro hidrógeno. Además necesitamos un alqueno, en este caso elegí el propeno. Y fíjense que el alqueno, el propeno en este caso, es un alqueno porque tiene un doble enlace entre estos carbonos que estoy señalando. Ese doble enlace es uno de esos dobles enlaces es el que se va a poner en juego para que suceda esta reacción de hidrogenación. Ese doble enlace se va a romper, uno de esos dobles enlaces se va a romper y va a permitir la formación de nuevos enlaces con cada uno de los hidrógenos que pertenecen a la molécula de hidrógeno. De esta manera obtenemos un producto final, ya no está más el doble enlace. Ahora lo que tenemos como producto final es un alcano, en este caso es el propano. Fíjense cómo se adicionaron dos hidrógenos en la molécula de propeno, formando de esta manera el propano. Otra reacción similar mecanísticamente hablando es la halogenación. La halogenación otra vez, vamos a agregar moléculas de halógenos. En este caso yo voy a elegir la molécula de cloro para agregar dos cloros en el alqueno, para adicionar dos cloros en el alqueno. Pero podemos tener, por ejemplo, bromo y adicionamos en ese caso dos bromos al alqueno. Fíjense que la molécula de cloro son dos cloros unidos a través de un enlace covalente simple y también voy a elegir el propeno para este ejemplo. Otra vez, uno de esos dobles enlaces va a romperse, ¿sí? Y va a permitir la formación de un enlace covalente simple con cada uno de los cloros. De esta manera, lo que tenemos como producto final es la formación de 1,2-dicloropropano. Fíjense que estoy nombrando a los cloros como sustituyentes, ¿sí? Tengo un cloro en el carbono 1, un cloro que se adicionó en el carbono 2 y después el propano. Ya no tengo un alqueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya desapareció el doble enlace. Ahora tengo un alcano, por eso es que se nombra propano. Bueno, ahora vamos a ver otra reacción de adición, pero hasta ahora veníamos viendo reacciones de adición donde teníamos reactivos simétricos. Por ejemplo, teníamos el cloro unido al cloro, el hidrógeno unido al hidrógeno. Son reactivos simétricos. Tenemos lo mismo, unido con lo mismo, ¿sí? Cloro con cloro, hidrógeno con hidrógeno. Ahora vamos a ver una reacción de un reactivo que es asimétrico. Tenemos dos cosas diferentes unidas ahí. En este caso vamos a ver las reacciones de adición de halogenuros de hidrógeno. Los halogenuros de hidrógeno están formados por un hidrógeno unido a un halógeno, ¿sí? En este caso yo elegí el halogenuro de hidrógeno formado por hidrógeno unido a cloro. Esto es un cloruro de hidrógeno, ¿sí? Se une a través de un enlace simple covalente donde comparte un electrón cada uno con el otro. Además vamos a tener en esta reacción química el alqueno. El alqueno, recuerden que tiene ese doble enlace. Como en el caso anterior de las adiciones, el alqueno tiene ese doble enlace. Uno de esos dobles enlaces covalentes va a romperse para permitir la unión de los átomos que forman el reactivo, tanto el hidrógeno como el cloro. Pero ahora surge esta pregunta. ¿Qué se une en qué carbono? Porque tenemos el hidrógeno que se puede unir al carbono 1 o al carbono 2. Y tenemos el cloro que se puede unir al carbono 1 también o al carbono 2. Entonces, ¿qué se unen qué? ¿Cómo se unen? Porque dependiendo de dónde se unan estos átomos, tenemos diferentes productos. Para conocer el producto adecuado o real de esta reacción química, tenemos que aplicar la regla de Markovnikov. Dice Markovnikov que siempre que sucedan estas reacciones de adición de un reactivo asimétrico a un alqueno en este caso, el átomo de hidrógeno del reactivo asimétrico se une al átomo de carbono del doble enlace que tenga el mayor número de átomos de hidrógeno unidos a él. Entonces, fíjense que yo tengo dos carbonos del doble enlace, el 1 y el 2. El 1 tiene dos hidrógenos unidos a él y el 2 tiene un solo hidrógeno unidos a él.
Y según Markovnikov, el hidrógeno del reactivo asimétrico se une al carbono que tenga más hidrógenos unidos a él, que en este caso es el carbono 1. Entonces, lo que sucede es que el hidrógeno se va a unir al carbono 1 y el cloro se va a unir al carbono 2, generando como producto final el 2-cloro-propano. Nuevamente tenemos que nombrar el cloro como un sustituyente que está en el carbono 2 y el propano ya no es más un alqueno. Entonces ahora tenemos un alcano, por eso es que se utiliza la terminación ano en la palabra. Entonces, siempre que tengamos este tipo de reacciones con reactivos asimétricos, tenemos que aplicar la regla de Markovnikov para conocer realmente cuál es el producto de la reacción. Otra reacción de adición de alquenos con un reactivo asimétrico es la hidratación, donde se adiciona a ese doble enlace del alqueno una molécula de agua. El agua está formado por un oxígeno con dos enlaces covalentes hacia dos hidrógenos. Pero el agua podemos considerarlo también un reactivo asimétrico. Por un lado tenemos un hidrógeno unido por un enlace covalente a un grupo OH, ¿sí? A un oxígeno y al otro hidrógeno de la molécula de agua. Entonces lo consideramos también al agua como un reactivo asimétrico, donde por un lado tenemos el hidrógeno y por el otro lado tenemos el grupo OH, ¿sí? Oxígeno e hidrógeno. Esta molécula de agua se va a adicionar a un alqueno que nuevamente uno de esos dobles enlaces covalentes que tiene se va a romper para dar lugar a la unión de este reactivo asimétrico, que en este caso es el agua, a la estructura de ese compuesto orgánico. También en este caso, como tenemos un reactivo asimétrico, tenemos que respetar la regla de Markovnikov. Y nuevamente, yo tendría la duda de, bueno, ¿dónde se une este hidrógeno? ¿Y dónde se une el OH? ¿En qué carbono? Bueno, para eso respetamos la regla de Markovnikov, que nos dice que el hidrógeno del reactivo asimétrico se va a unir al carbono que tenga más hidrógenos unidos a él, al carbono del doble enlace que tenga más hidrógenos unidos a él, que en este caso es el carbono 1, porque el carbono 2 solamente tiene un hidrógeno unido a él, en cambio el carbono 1 tiene dos hidrógenos unidos a él. Entonces, rápidamente, lo que sucede es que se rompe uno de esos dobles enlaces del alqueno para permitir la formación de nuevos enlaces covalentes simples con los compuestos del reactivo. ¿Sí? Por un lado el hidrógeno y por el otro lado el grupo OH. ¿Sí? Entonces, fíjense que respetando la regla de Markovnikov, rápidamente sabemos que el producto es el 2-propanol. ¿Por qué 2-propanol? Para repasar un poquito de la nomenclatura. Porque tenemos en el carbono 2 un grupo funcional alcohol. Este grupo OH, grupo hidroxilo u oxidrilo, es un grupo funcional alcohol. Por lo tanto, al nombre que era propano, ¿sí? Porque acá tenemos un propano, tenemos tres carbonos unidos por enlace simple, es un propano, se le agrega la terminación ol. ¿Por qué? Porque ahora tiene este propano un grupo funcional alcohol. Y se le agrega la terminación ol. Por eso crea propanol. ¿Sí? Ahora, también tenemos que indicar, como ya saben, dónde está ese grupo funcional alcohol. Y en este caso está en el carbono número 2. ¿Está bien? Entonces, por esta reacción de hidratación de un alqueno, generamos un alcohol. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar sobre las reacciones de alquinos. Específicamente, las reacciones de adición de alquinos. Recuerden que los alquinos son esos compuestos que tienen en su estructura de carbonos, son esos hidrocarburos que tienen en su estructura de carbonos, un triple enlace entre carbonos, triple enlace covalente entre carbonos. Lo primero que vamos a ver es una reacción de hidrogenación. La hidrogenación es la adición de una molécula de hidrógeno a la estructura del alquino. ¿Está bien? Entonces, para eso necesitamos primero una molécula de hidrógeno y además necesitamos un alquino, en este caso el propino. Y al igual que en las reacciones de los alquenos, el centro que participa de estas reacciones es el triple enlace. En los alquenos, el centro que participaba de las reacciones era el doble enlace. Acá en los alquinos es el triple enlace. Uno de esos triples enlaces va a participar y va a permitir que se unan a los diferentes carbonos del triple enlace los átomos de hidrógeno pertenecientes a la molécula de hidrógeno. Entonces ya no tengo más un triple enlace, ahora tengo un doble enlace y por lo tanto tengo un alqueno.
En este caso es el propeno. Y como ustedes saben de las diapositivas anteriores, el alqueno puede participar con ese doble enlace de otra reacción de hidrogenación. Por lo tanto, si viene otra molécula de hidrógeno, ese doble enlace se va a romper, permitiendo la incorporación de dos átomos de hidrógeno más pertenecientes a otra molécula de hidrógeno que hidrogena este alqueno. Entonces lo que tengo ahora, ya no tengo un doble enlace, ahora tengo un enlace simple. Por lo tanto, obtuve el propano. Fíjense que de un alquino hidrogené, pasé a un alqueno, y de un alqueno pasé a un alcano. Estas reacciones son reacciones parciales de hidrogenación. Las condiciones de hidrogenación son condiciones leves. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hidrogeno un alquino con condiciones leves, puedo obtener un alqueno y quedarme ahí. Listo, obtengo el alqueno, lo agarro, me lo llevo, lo uso para lo que lo necesito. ¿Está bien? Esas son condiciones leves de hidrogenación. Ahora, puede pasar que la hidrogenación suceda en condiciones fuertes. En ese caso, yo no tengo esto de los pasos, no es que de un alquino paso a un alqueno, de un alqueno a un alcano, no. En las condiciones fuertes de hidrogenación, desde el propino obtengo el alcano. Desde el alquino obtengo el alcano directamente, porque son condiciones fuertes de hidrogenación. Por último, vamos a ver una reacción de adición de alquinos, pero con un reactivo asimétrico. Antes vimos reacciones con hidrógenos. La molécula de hidrógeno es una molécula asimétrica. Tengo hidrógeno, hidrógeno. Pero ahora vamos a tener una molécula asimétrica como un halogenuro de hidrógeno. Por ejemplo, un cloruro de hidrógeno. Esta molécula está formada por un cloro unido por un enlace covalente simple a un hidrógeno. Además del halogenuro de hidrógeno, vamos a necesitar un alquino. Y la reacción es muy similar a las reacciones que vimos en alquenos. Y si recuerdan, en alquenos yo necesitaba la regla de Markovnikov. ¿Por qué? Porque yo tengo en este caso un hidrógeno y un cloro. Entonces tengo que saber si este hidrógeno se va a unir al carbono 1 o al carbono 2. ¿Y dónde se va a unir este cloro? ¿Al carbono 1 o al carbono 2? Entonces nosotros debemos respetar la regla de Markovnikov. Si recuerdan, la regla nos dice que el átomo de hidrógeno de este reactivo asimétrico se va a unir al átomo de carbono del triple enlace que tenga el mayor número de átomos de hidrógenos unidos a él. Si se fijan, el carbono 1 tiene un hidrógeno unido a él y el carbono 2 no tiene ninguno. Por lo tanto, el hidrógeno del reactivo asimétrico se va a unir al carbono que tenga más hidrógenos, en este caso el carbono 1. Y el cloro se va a unir al otro carbono del triple enlace. Entonces fíjense que ahora obtuvimos un alqueno que está sustituido, o sea, tiene un sustituyente que es el cloro en el carbono 2. Entonces obtuvimos el 2-cloro-propeno. Ahora, nuevamente, si viene otra molécula de cloruro de hidrógeno, puede también adicionarse a este alqueno, respetando la regla de Markovnikov también como vimos en las diapositivas anteriores. Por lo tanto, el hidrógeno de esta molécula se va a unir al carbono que tenga más cantidad de hidrógenos unidos a él, que en este caso nuevamente es el carbono 1, y el cloro al otro carbono del doble enlace en este caso. Entonces lo que nos queda es la formación de nuevos enlaces covalentes y fíjense que en esa formación se rompió el doble enlace del alqueno y se formaron nuevos enlaces con los átomos de esta molécula que es el halogenuro de hidrógeno. Entonces, lo que tenemos ahora como producto final es un alcano que está disustituido, o sea, está doblemente sustituido en el carbono 2 por dos cloros. Entonces, ¿cómo lo nombramos? 2-dicloropropano. ¿Por qué? Porque es un alcano que tiene 3 carbonos y que en el carbono 2 está sustituido por 2 cloros. Por eso se usa el dicloro. Ahora vamos a hablar sobre las reacciones de los cicloalcanos. Y como son alcanos, sufren las mismas reacciones que vimos para los alcanos lineales, solamente que acá la estructura del alcano es una estructura cerrada, cíclica. Por ejemplo, sufren reacciones de sustitución, donde un hidrógeno de esa estructura se reemplaza por otro átomo, por ejemplo, por un cloro.
Recuerden que estas reacciones de sustitución necesitan luz y o calor para poder ocurrir. Además, los cicloalcanos sufren reacciones de combustión completa, cuando el cicloalcano reacciona con oxígeno en exceso en mucha cantidad y genera dióxido de carbono más agua. Quiero que quede claro algo. La combustión puede darse para cualquier hidrocarburo. Todos los hidrocarburos pueden sufrir combustión. En este caso estoy hablando de la combustión completa, pero también pueden sufrir combustión incompleta. ¿Cuándo sucede eso? Cuando no tenemos un exceso de oxígeno. ¿Sí? Cuando la cantidad de oxígeno que tengo es limitada. En ese caso se genera una combustión incompleta. Y en esa combustión incompleta, el producto, en vez de ser dióxido de carbono, es monóxido de carbono. Entonces, que quede claro, todos los hidrocarburos pueden sufrir combustión, completa o incompleta, dependiendo de la disponibilidad de oxígeno que tiene esa reacción. Ahora vamos a hablar sobre las reacciones de cicloalquenos. Estos compuestos son alquenos, por lo tanto se aplican las mismas reacciones que vimos anteriormente para alquenos, ¿sí? La diferencia es que estos compuestos están en forma cíclica, pero también tienen ese doble enlace que los hace alquenos y que ese doble enlace puede participar en diferentes reacciones, por ejemplo, de adición. Se le puede adicionar una molécula de halógeno o se puede adicionar dos átomos de hidrógeno de una molécula de hidrógeno. Por ejemplo, este que tenemos ahí, ese es el ciclohexeno. ¿Por qué? Porque tenemos 6 carbonos, un doble enlace que lo hace alqueno y además está en forma cíclica, por lo tanto es el ciclohexeno. ¿Sí? Este compuesto se le puede adicionar, por ejemplo, 2 átomos de cloro, ¿sí? Proveniente de una molécula de cloro. Y se van a adicionar donde está el doble enlace del alqueno. Ahora, ¿qué obtuvimos como producto final? Ya no tenemos el doble enlace, porque ahora el doble enlace participó de esta reacción de adición, en este caso es una halogenación, y lo que tenemos es un alcano, porque fíjense que tiene todos enlaces simples, un cicloalcano, con dos sustituyentes, que son dos cloros. ¿Está bien? Vamos a nombrarlo, así practicamos un poquito la nomenclatura de estos compuestos y fijamos los conocimientos. Para esto tienen que haber visto la teoría de nomenclatura, ¿sí? Entonces, ¿acá qué tenemos? Primero contamos la cantidad de carbonos, tenemos 6 carbonos, ¿sí? Y además tenemos todos enlaces simples entre los carbonos, por lo tanto tenemos un alcano. Eso quiere decir que lo que tenemos acá es un hexano. Hex porque tenemos 6 carbonos y la terminación ano porque es un alcano. ¿Está bien? Ahora, no solamente eso, sino que está en forma cíclica, por lo tanto tenemos un ciclo hexano. Y ahora yo tengo que nombrar la posición de los sustituyentes y a los sustituyentes. Tengo que decir, che, tengo 2 cloros de sustituyentes y además están acá y acá, en estos carbonos están. ¿Cómo hago esto? Para eso tengo que numerar los carbonos, porque necesito poner un número de carbono donde están los sustituyentes. ¿Cómo numero los carbonos? Los voy a numerar de manera que la combinación de los números de carbono donde están los sustituyentes sea la menor posible. De esa manera tengo que numerar así. ¿Para qué? Para que la combinación de números de carbonos donde están los sustituyentes sea la más chiquita posible. En este caso están en el 1 y en el 2, los sustituyentes, ¿sí? Que son los cloros. Entonces, ¿cómo nombramos esto? 1, 2, dicloro, porque tengo dos sustituyentes similares que son iguales, dos cloros. 1, 2, dicloro, ciclohexano. Por otro lado, como hablamos anteriormente, en los cicloalcanos puedo tener una reacción de combustión completa con un exceso de oxígeno donde se produce dióxido de carbono y si no una reacción de combustión incompleta cuando no tenemos exceso de oxígeno y lo que se produce en lugar de dióxido de carbono es monóxido de carbono. Recuerden que estas reacciones de combustión se pueden dar para todos los hidrocarburos que fuimos viendo durante esta clase. Por último vamos a hablar sobre las reacciones de compuestos aromáticos. Estos compuestos recuerden que están formados por el benceno y por sus derivados, ¿sí?
Y pueden sufrir, por ejemplo, reacciones de sustitución, donde un hidrógeno de su estructura se sustituye por otro átomo, otro conjunto de átomos. Entonces, fíjense que el benceno, en su estructura, tiene 6 carbonos unidos de forma cíclica, pero además la característica de los compuestos aromáticos es que tienen dobles enlaces alternados entre los carbonos. ¿Está bien? Entonces, una reacción de sustitución implica, al igual que las que ya estuvimos estudiando, por ejemplo, una molécula de cloro. Recuerden que la molécula de cloro tiene dos cloros unidos por un enlace covalente simple. Uno de los cloros va a, digamos, extraer o robarle un hidrógeno al benceno y el otro cloro va a sustituir ese lugar, ¿sí? Formando de esta manera lo que se conoce como el clorobenceno. Fíjense que es muy importante dos cosas. Cuando sucede la sustitución, no se modifican la estructura del anillo del benceno. ¿Está bien? Por lo tanto, este compuesto que es el producto de la sustitución del benceno sigue siendo un compuesto aromático, solamente que está sustituido por un cloro. ¿Está bien? También los compuestos aromáticos van a sufrir reacciones de combustión. Como ya les dije, todos los hidrocarburos que vimos sufren reacciones de combustión. Tanto puede ser una combustión completa si tienen un exceso de oxígeno disponible, o combustión incompleta, donde en vez de dióxido de carbono se va a generar monóxido de carbono cuando no tenemos tanta disponibilidad de oxígeno.